Pues yo creo que podemos empezar, si les parece bien. ¿Sí? Los demás se vayan incorporando y un poco respetar. Bueno, pues buenas tardes a todos, qué bueno verlos y esperamos que los que hicieron una visita a la casa y a los diferentes espacios de Antigua lo hayan aprovechado. Tenemos nuevamente café y una merienda de reflexión para que podamos continuar. Como se les mencionó antes del cierre, tenemos una exposición por nuestro amigo Jorge David Chapas, que titula Aportes de la Escuela de Salamanca al buen desempeño ambiental. Le voy a permitir leer un par de líneas sobre la biografía de Jorge para que lo podamos conocer y bueno, me la parece. Jorge David Chapas es guatemalteco, cristiano católico, esposo y padre homeschooler y de profesión ingeniero agrónomo con especialidad en bosques y magíster en economía ambiental. Es un político liberal clásico y conservador, empresario forestal, académico, analista y columnista de opinión. Muchas gracias, Jorge, por acompañarnos y pues nada, yo creo que un fuerte aplauso para recibirlo. Gracias. Gracias, Camilo. Gracias, muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto compartir con ustedes esta tarde. Primero, pues agradecer la invitación del Instituto Fe y Libertad, de mis amigos y bueno, especialmente de Carol, que es mi amiga y profesora ya desde hace buenos años. Y pues hoy he tenido la suerte de poder estar acá con ustedes y compartir un tema que a mí, por demás, cuando me llega la invitación de Carol, pues me provocó mucho, ¿no? Digo, wow, cómo retrotraer las enseñanzas de los sabios, de los teólogos, de los juristas salamantinos hacia el tema ambiental, cómo pues aplicar esas enseñanzas y pues hacer eco, ¿no? Como dice el evento en el que ustedes están participando. Y bueno, pues de esa cuenta empezamos con mi hijo, a quien, pues bien, está ahí atrás, pues me asistió un poco en esta investigación y empezamos a revisar los aportes de los principales juristas y teólogos salamantinos, y la intención pues es traer a colación algunos de los problemas ambientales modernos y ver de qué manera los principios y las enseñanzas que ellos forjaron, digamos, en el siglo XVI y XVII, pueden aportar a las soluciones reales y verdaderas de esto que hoy, bueno, hoy por hoy es una agenda, ¿no? Es una agenda que a todos nos embiste porque ha sido pues un tema relevante desde el tema de la política pública y bueno, desde el ámbito económico, desde el ámbito moral y cultural, ¿verdad? Vemos hoy por hoy, por ejemplo, a la Iglesia Católica Romana pues metida de lleno en el tema de la agenda climática, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que este foro y este coloquio que están teniendo seguramente puede aportar. Así que la idea es que pues yo haga un repaso muy general, traigo algunos temas ambientales, pero quizás la intención es que aprendamos todos y podamos tener alguna interacción, ¿no? Pues bien, entonces, en el primer, si me ayuda, gracias. Pues básicamente en el primer slide lo que intento es esta breve introducción. Creo que es un esfuerzo que felicito, muy válido, útil y necesario, ¿no? Extrapolar estas enseñanzas de los padres de la Escuela de Salamanca. Y aquí pues me atrevo a hacer pues una lista muy, pero muy breve, obviamente, de los grandes aportes de los padres de la Escuela de Salamanca, ¿no? El tema del derecho natural, que quizás es relevante dentro de todas sus enseñanzas, el tema de la justicia. En el ámbito de la economía, pues seguramente pues ustedes tendrán un panorama mucho más completo, pero el tema de los precios, la propiedad privada y los contratos, el gobierno controlado y limitado, la libertad, los mercados libres y el libre comercio, la ética, bueno, ahí sitúo el tema de la evangelización pacífica y el bien común, bien entendido, que es como a mí me gusta llamarle, que es como lo entendió Santo Tomás, ¿no? Hoy en día
en nuestras constituciones y en buena parte de las leyes que rigen nuestros sistemas jurídicos se habla de bien común, pero no se entiende como lo entendió Santo Tomás ni los padres salamantinos. Y creo que, pues como académicos, nos toca que divulgar ese entendimiento preciso, ¿no? Gracias. Pues bien, entonces el primer ejercicio que quiero traer a colación son las enseñanzas de Domingo de Soto, ¿no? Que bueno, pues a finales del siglo XV, pues hizo aportes en términos especialmente de la justicia, ¿verdad? Y desde allí, pues yo quiero compartir con ustedes la iniciativa de Fish Legal. No sé si le han escuchado, pero es básicamente, quiero traer a colación la problemática de las aguas y el problema del agua tal vez decir en el mundo puede ser mucho, porque hay algunos países donde el régimen de aguas funciona medianamente bien, pero entiendo que aquí la mayoría somos de América Latina y bueno, en términos generales en América Latina, pues el régimen de aguas pues genera conflicto, genera escasez, contaminación de los ríos y entonces pues bien, es un tema sumamente delicado, ¿no? Para quienes son de Guatemala, en estos momentos el gobierno, el oficialismo, discute una ley de aguas y genera espacios de diálogo, le llaman ellos, donde pues están diseñando algo que va a ser una propuesta de ley de aguas que se viene para enero. Y en enero pues ya lo van a someter a consideración del Congreso de la República. Y pues bien, Guatemala es pues un ejemplo, pero yo quise traer el tema a propósito de Domingo de Soto, quien insiste en el tema de la justicia, porque en Inglaterra, en el Reino Unido, en 1948 nace esta organización, Fish Legal, originalmente se llamó Anglers Conservation Association, y esta organización desde 1948 lo que hace pues es entablar casos judiciales ante las cortes para sanear o evitar la contaminación de los ríos que son usados por los pescadores. Y es interesantísimo, ¿no? Cuando uno se mete al sitio web, pues bueno, todo lo que han hecho, más de 180 casos que han litigado, casi todos los han ganado. Han provocado alrededor de 7 cambios a la legislación de aguas en Inglaterra y han logrado levantar alrededor de 2 millones de libras esterlinas en términos de compensaciones económicas a los contaminadores. Por lo general, empresas de todo tamaño que pues, sus vertidos los lanzan a ríos. Un tema muy curioso, ¿no? Porque bueno, que a mí me llamó mucho la atención es que en Inglaterra casi el 80% de los ríos está contaminado. Y esa es una estadística de Fish Legal, dicho sea de paso, habría que corroborarla, pero me parece muy curioso siendo un país, digamos, de primer mundo, ¿no? O al menos hasta hace algún tiempo, pues un país que se preciaba de su calidad ambiental o de su buen desempeño ambiental. De cierto es que pues Fish Legal es una organización que lleva estos casos a la justicia y la justicia funciona de alguna manera, ¿no? Quise poner este tema tal vez de principio porque me parece que el tema de la justicia es fundamental para anticipar problemas ambientales o para eventualmente pues restituir o compensar los daños, ¿no? Y de esa cuenta pues nace Angling Trust, que es básicamente digamos, una organización hermana de Fish Legal. Pues ahí hay pescadores que se asocian para pues promover básicamente el deporte y la tradición de la pesca, que es algo sumamente importante en Inglaterra. Entonces, algo relevante para que pues, obviamente la justicia funcione y que seguro merece un análisis ya pormenorizado en cada uno de nuestros países. Creo que en todos nuestros países, al menos en América Latina, los sistemas judiciales están frágiles, muy débiles, no funcionan. Existe una
alta dosis de impunidad en los casos que tienen que ver con la defensa de la vida y ya no digamos en los casos que tienen que ver con la propiedad, por ejemplo, ¿no? O sea, y eso pues tal vez es un tema muy particular. Pero lo que es relevante para este caso es el régimen de propiedad de las aguas en Inglaterra, ¿no? En Inglaterra existe una figura que es la propiedad ribereña. Y esta propiedad pues está muy bien definida, ¿ya? Y eso ya es cumplir con el primer gran requisito de la propiedad en términos de cualquier recurso económico de origen natural, como a mí me gusta llamarle, y permite pues básicamente el uso, la explotación de cualquier recurso hídrico. El propietario es dueño, digamos, del lecho del río y de toda el agua que fluye, ¿no? Es dueño también del agua que cae, del agua que fluye, del agua que subyace y del agua que existe en la propiedad. Vemos ahí también el principio de accesión que permite que el agua pues sea un recurso que está ligado directamente a la propiedad, al suelo, a la tierra como tal. Es quizás el derecho, bueno, vemos aquí muy claramente los principios del derecho anglosajón y del common law, un principio que quizás en América Latina, yo creo que aquí hay alguien de Chile, si no estoy mal, ¿verdad? Ok. El régimen de propiedad del subsuelo, salvo Chile, creo que de resto, pues tenemos un régimen de propiedad muy similar, que es básicamente un régimen de propiedad estatal. Y bueno, ya vamos a entrar al tema de minería y tengo ahí algunas observaciones, pero lo interesante es cómo en el tema de las aguas, Inglaterra pues tradicionalmente ha desarrollado este régimen de propiedad que de alguna manera sí se salvaguarda en el sistema de justicia que aún funciona, ¿no? Entonces, bien, este es un tema importante, seguramente podría dar mucho de qué hablar. En el caso de Guatemala, insisto, está en boga y en discusión una ley de aguas con Carol en el año 2016 y bueno, un equipo importante de la Universidad Francisco Marroquín en el marco de una organización ambiental que fundamos allá por el año 2013-14, propusimos un código de aguas para Guatemala. Fue un ejercicio muy importante, muy interesante. Hicimos una especie de benchmark con los casos de Chile, Inglaterra, Estados Unidos, Australia, recuerdo yo, y tuvimos la osadía, entre comillas, de presentarla en el Congreso de la República. Por supuesto que no avanzó ni medio metro, porque obviamente que el planteamiento nuestro pues era preservar o fortalecer el régimen de propiedad privada que de alguna manera ya existe en el Código Civil guatemalteco. Y bueno, pues lamentablemente eso quedó varado. Eso fue allá en el año 2016 y ya en el año 2026 este gobierno, que creo que ha sido una de las iniciativas insigne, pues se proponen presentar al Congreso de la República y creo que los guatemaltecos están frente a una situación en la que pues obviamente vamos a perder libertades y se va a socavar la propiedad privada porque evidentemente la lógica del oficialismo en este momento pues es una lógica profundamente estatista, ¿no? Y colectivista. Y nace el famoso tema, por ejemplo, del derecho humano al agua y cuesta muchísimo. Bueno, los padres salamantinos pues le dieron vida a los derechos humanos y a los verdaderos derechos humanos. Y hoy por hoy la cuestión ha degenerado a tal grado que el agua como tal, el bien como tal, se convierte pues en un mantra, ¿no? El derecho humano al agua, cuando al final pues es un recurso económico de origen natural sometido a cierto nivel de escasez que requiere de la función empresarial para ser gestionado con éxito. Así que bien, este es el tema que a mí me parece relevante y que Domingo de Soto creo que nos ayuda a dar un marco interpretativo. Por favor. El siguiente, pues bien, es el tema de los desechos sólidos que he querido traer a propósito de
de Tomás de Mercado, que bien, pues es un padre salamantino muy influyente sobre el tema del por qué la usura y los monopolios. En la segunda parte de su obra Suma de Tratos y Contratos abordó y describe las diferentes formas de actividad comercial y los principios que deben seguirse para establecer precios justos. No esto que ha sido pues un debate, bueno, tal vez no para nosotros, porque probablemente muchos de los que estamos acá entendemos el concepto de precio justo, el concepto de precio, pero para el común, voy a decirlo de esa manera, pues el tema de los precios, bien, ya saben ustedes la narrativa que hay para un ciudadano de a pie, ¿no? Quien pone los precios es quien vende y bueno, pues no logran entender que el precio justo es aquel que se establece pacíficamente entre compradores y vendedores, ¿no? No hay coacción, no hay violencia y por tanto ese es el precio justo. Pero bien, quise traer este tema a colación porque hay un fenómeno que reviste de importancia a nivel regional y es la cantidad de basura que drena o que se moviliza a través del río Motagua, un río muy importante en Guatemala, un río que recorre alrededor de 12 de los 22 departamentos del país. Nace en el departamento del Quiché, al noroccidente, y desemboca en el Mar Caribe. Y bien, pues a su paso, pues lamentablemente lleva toda esta carga de basura. Esta es una imagen relativamente reciente. Yo he tenido no sé si decir la suerte, pero he tenido la suerte de caminarlo y ver justamente esta realidad y es verdaderamente, digamos, impactante, ¿no? Ver la cantidad de basura que llevan este río. Por supuesto, ese río y sus tributarios, que son muchísimos ríos que drenan hasta al río Motagua. El problema es que mucha de esta basura alcanzó a llegar a las costas de Omoa, en Honduras, y de Puerto Cortés. Y entonces se volvió un problema pues de carácter internacional. Y es un problema que data ya de al menos, tal vez hace unos 10 años probablemente, ¿no? O sea, no es nada nuevo. Y pues bien, es un asunto que, bueno, uno desde qué perspectiva puede analizarlo, ¿no? Y yo creo que aquí Tomás de Mercado pues nos da algunas ideas, algunos principios, y es básicamente el asunto de que la basura pues ha sido uno de esos, digamos, bienes o productos que de alguna manera en cierto momento carecen de propiedad y a partir de que sale de casa, simple y sencillamente no, para empezar la basura, salvo algunos productos que hoy por hoy están en un mercado de reciclaje como el cartón, el vidrio, el aluminio, el PET, pero de resto es algo que no tiene propiedad y que no tiene un precio. O sea, no es un bien escaso, digamos, ¿no? Y por tanto, pues no puede ser incorporado a un proceso de mercado. Porque mucho de lo que ustedes ven acá, miren, algo muy curioso, es ropa, es tela. Y uno se pregunta por qué hay tanta tela. Resulta que las pacas, no sé si es así como se conoce quizás en otros lugares, pero estos lugares donde venden ropa accesible, ¿no? Que es ropa usada. Las pacas terminan, o sea, la ropa que no venden, buena parte de esa ropa termina en los basureros, en los llamados rellenos sanitarios, que no son rellenos porque no tienen un tratamiento técnico adecuado, correcto, sino que básicamente son depósitos de basura, ¿no? Y entonces, pues, el problema es que mucha de la basura que se desecha o muchos de los artículos que terminan como desecho pudiesen ser incorporados al proceso de mercado mediante la función empresarial, quizás con alguna función relevante de parte de los gobiernos locales, porque yo sí creo que los gobiernos locales tienen la harta obligación
de gestionar los desechos sólidos. Lamentablemente hoy se han arrogado responsabilidades y funciones muy encumbradas, ¿no? Y entonces se han olvidado de hacer lo que deben hacer, que es gestionar los desechos sólidos de los ciudadanos, a través, por supuesto, de la función empresarial y a través de la iniciativa privada. Iniciativa privada que pudiese ver en muchos de estos desechos materia prima para la producción de otros bienes o de otros servicios, digamos, como la producción de energía, ¿no? que es algo relevante. O los procesos de reciclaje. Hoy por hoy los procesos de reciclaje y el reciclaje, que es un mantra de la agenda ambiental global, no se considera desde el punto de vista económico, ¿no? Hay que reciclar porque hay que reciclar y las leyes mandan a reciclar, sí, pero a ver, si el producto es más barato producirlo otra vez que hacerlo mediante reciclaje, pues bien, económicamente es mejor producirlo nuevamente. Y este tipo de aspectos pues no yacen en el proceso, ¿no? de creación de riqueza y en el proceso de gestión de desechos, porque sencillamente pues las leyes no permiten que emerja un mercado de la basura que ya emerge, por ejemplo, como les digo, en algunos tipos de desechos sólidos, pero que aún en mi experiencia son mercados muy precarios, ¿no? De muy baja inversión. Y uno va, por ejemplo, a las recicladoras que están cercanas a los depósitos, a los basureros o a los rellenos sanitarios, y pues bien, son condiciones muy complicadas para los trabajadores y son negocios de muy baja inversión, digamos, no hay una potenciación de todo ese recurso. Y sin embargo, pues bien, el PET, el aluminio, el cartón, el papel, el vidrio, son productos que hoy por hoy, al menos en Guatemala, se reciclan, ¿no? Sería interesante ver el tema. Un poco les cuento que este problema, todos los gobiernos han intentado resolverlo. Nadie ha propuesto una solución, digamos, desde la fuente de contaminación, sino que todos van a resolver el problema de cómo todo este producto, especialmente plástico, llega a las costas de Omoa y Puerto Cortés. Resulta que por ahí está la organización The Ocean Cleanup de un joven holandés, creo que es, ¿no? Boyan Slat. No sé si le han visto en redes sociales, pero es un joven que tiene algún capital y que ha creado alguna tecnología para lograr reducir la basura en los océanos. Y pues bien, The Ocean Cleanup ha intentado limpiar, digamos, la zona y lo ha hecho. Ciertamente ha removido una buena parte de basura en estas costas del Caribe hondureño, pero lamentablemente el problema, o sea, la fuente de contaminación no está resuelta. No está resuelta porque no hay un mercado desarrollado de la basura. El gobierno o los gobiernos locales no se dedican a lo que deben dedicarse. Y para ajuste, acabo de escuchar las palabras en una entrevista hace una semana, unos días, a la vicepresidente del país, la señora Karin Herrera, diciéndole a los alcaldes que ellos no tienen la culpa, que ellos no deberían de hacer esa responsabilidad, no es de ustedes los alcaldes. Lo dijo en un foro de alcaldes y los alcaldes, dice ella, salieron a agradecerle, porque entonces les dieron la razón de que esa no es una función, ¿verdad? Su función obviamente es educar, su función es sembrar árboles, su función es promover la economía, el mercado, todo menos hacer, pues en parte lo que tienen que hacer, ¿no? Pero bueno, es un poco el problema de cómo las funciones de los gobiernos, que ya vamos a hablar de ello, pues se han tergiversado. Por favor. Bien, el siguiente escolástico que quiero traer a colación es Luis de Molina, ¿no? Incansable defensor de la propiedad privada, del libre comercio y el libre albedrío. Trató temas como los impuestos, los precios y los monopolios, en los que mostró una perspectiva liberal clásica. Bien, quise traer este tema porque está muy en boga el famoso impuesto, el famoso impuesto
el impuesto a los combustibles fósiles, ¿sí? Y este tema me trajo a poner sobre la mesa pues el asunto del cambio climático, ¿no? Que es un tema que hoy por hoy es pues universal, de alcance universal. Y pues ahí básicamente una perspectiva científica y realista del asunto del clima, pues nos lleva a entender que los cambios climáticos existen, ¿sí? No es posible negar los cambios climáticos, pero en términos generales a los realistas climáticos nos gusta hablar de cambios climáticos en plural y pues entender que el aporte de la humanidad, digamos, o de la actividad humana es poco significativo, aunque ciertamente lo hay. O sea, la existencia, la producción en términos de agricultura, comercio y transporte especialmente, pues genera gases de efecto invernadero y pues bien, estos gases efectivamente generan calentamiento del planeta. Pero hay factores naturales externos que son muchísimo más importantes y que de alguna manera confirman que los cambios climáticos o el ligero calentamiento global que ha experimentado el planeta en las últimas décadas, pues no tiene que ver necesariamente con la actividad humana. Y bien, pues hay muchísimas gráficas de esto. Yo tengo la suerte de estar muy cerca del Heartland Institute y del panel internacional, no gubernamental de cambio climático, que es un panel de científicos realistas, digamos, que pues tienen una posición contraria al famoso IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que es la organización de Naciones Unidas que impulsa todo este tema supuestamente de forma científica, pero que en realidad se ha convertido en una agenda económica y política más que científica, ¿no? Pero entonces, bueno, traje esta gráfica, aunque yo sé que hay muchísimas más, pero pues esta línea roja representa pues un modelo, un promedio de los diferentes modelos que se utilizan para hacer las proyecciones del incremento de la temperatura, mientras que las observaciones en globos aerostáticos, desde satélites y desde bases de investigación en tierra, pues nos muestran la realidad, ¿no? O sea, sí hay cierto incremento de las temperaturas, pero nada que sea anormal, ¿no? Sí, al contrario, gente como Bjorn Lomborg dice más bien que este ligero incremento del calentamiento global en el planeta representa más bien una oportunidad, más que una catástrofe, al contrario. Realmente es una oportunidad, lo cual confirman muchísimos otros científicos quienes nos recuerdan que el dióxido de carbono, que es el gas de efecto invernadero al cual se le ha atacado, y como ya el dióxido de carbono, digamos, el ataque ha perdido de credibilidad, pues ahora están atacando al metano, ¿verdad? Pero antes el dióxido de carbono, pues debemos recordar que el dióxido de carbono es el alimento de las plantas. ¿Ah? Las plantas realizan la fotosíntesis, capturan el dióxido de carbono, emiten oxígeno, pero también algo que hay que saber. Las plantas durante el día realizan la fotosíntesis, pero durante la noche respiran. Y al respirar también emiten dióxido de carbono, cosa que nadie cree. No, pero no los árboles producen oxígeno. Bueno, sí, producen oxígeno, pero también emiten o producen dióxido de carbono, no en la misma cantidad. Lo cierto es de que la mayor existencia de dióxido de carbono permite que haya una mayor biomasa. Y en términos de agricultura, una mayor biomasa significa una mayor cantidad de frutos. Por tanto, las cosechas son más abundantes, por tanto, hay más alimento para la humanidad, ¿no? Bueno, y hay muchísimos otros hechos que podríamos citar en este tema, como por ejemplo el hecho de, bueno, este es un tema que a mí me encanta mucho, pero el hecho de la concentración de la radiación. ¿Sí? La atmósfera está ya
en un 99% saturada. Y eso establece que aun y cuando se emita dióxido de carbono a la atmósfera ya no se va a calentar más. Y esto es algo impresionante, ¿no? Desde el punto de vista de lo maravilloso que es la creación, ¿no? Y entender o reconocer que Dios no se pudo haber equivocado en el cálculo de los recursos económicos de origen natural. Aun cuando seamos, hoy se lo decía a una persona que me dijo, no, yo solo quiero tener 2 hijos, pero ¿y por qué no quieres tener más? Digamos, ¿no? Es que la sobrepoblación. Bueno, pero a ver, aunque seamos, hoy somos 8,000 millones, pero de pronto somos 16,000 millones y yo estoy infinitamente seguro que si seguimos las enseñanzas cristianas y de Dios pautadas, especialmente en las Sagradas Escrituras, pues creo que Dios no se equivocó en el cálculo, pues aún y seamos el doble, ¿no? Pero bueno, este es un tema que está también ahí detrás y que obviamente es una agenda política que de alguna manera tiene intereses de control, especialmente de los sistemas energéticos, ¿verdad? Y bien, pues ahí eso nos puede llevar a muchísimos otros temas. Por favor. Sé que estos asuntos dan para muchísimo que hablar y de pronto, bueno, el tiempo, ¿no? Pero bien, voy a ir un poco más rápido. Bien, al padre Juan de Mariana le quise traer a colación a propósito del tema de los bosques. Es un tema también que me apasiona mucho. Pues ahí les he colocado la imagen de los incendios forestales, que es un problema pues, muy importante en América, en las Américas en general, desde California hasta la Argentina. Creo que por ahí traigo una gráfica. Pero bueno, antes repasemos al padre Juan de Mariana, ¿no? Se opuso fervientemente al absolutismo. Mariana fue el antecesor de la teoría del consentimiento popular de John Locke y de la superioridad continua del pueblo respecto al gobierno. Y pues esta frase me llamó muchísimo la atención, ¿no? Porque es traer a colación la antiquísima frase de Aristóteles: cuando un asno es de muchos, los lobos se lo comen, ¿no? Y bueno, creo que nos recuerda la tragedia de los comunes y el problema de los recursos de uso común, ¿no? Pues bien, el tema de los bosques y especialmente el problema de los incendios forestales, pues es un problema, un flagelo relevante en todas las Américas. Y la pregunta es, ¿por qué no logramos detener este flagelo, ¿no? ¿Qué puede enseñarnos de Mariana al respecto? Por favor, señorita. Y bueno, pues esta gráfica, si le das un clic antes, si es posible, un clic antes, por favor. Vamos a ver. Bueno, dale otro. Ya, bueno, lamentablemente el clic se me fue ahí, pero está la imagen satelital de los incendios forestales en Sudamérica, pero me tomé el tiempo de revisar el tema de las hectáreas afectadas en algunos de nuestros países, ¿no? Bueno, Guatemala con 151,000, Brasil, ¿no? Por su extensión, 46 millones de hectáreas, Paraguay con 353,000, Argentina 40,000, Colombia 7,000. Y este es el mapa de los incendios forestales de Guatemala en la temporada 2023-2024. Algo que es relevante y por qué, digamos, quise traer este tema, ¿no? Especialmente por el tema de la propiedad. La mayor cantidad de incendios forestales ocurren en las llamadas áreas protegidas del país. Guatemala tiene alrededor de 1/3 parte de su territorio en áreas protegidas. Guatemala tiene una extensión territorial de 108,889 kilómetros cuadrados y la tercera parte está bajo este modelo de propiedad. Es básicamente propiedad estatal y si no es estatal del todo, pues es un régimen sobreregulado. Pero especialmente esta parte que es la Sierra de Lacandón y el Parque Nacional Laguna del Tigre, pues son las regiones muchísimo más afectadas casi todos los años.
Estas regiones también, aquí encontramos algunas sierras, la Sierra de las Minas acá, y algunas otras áreas protegidas, ¿verdad? Aquí la Sierra de los Cuchumatanes. Pero curiosamente aquí, al norte del Petén, y quiero que observen, que es donde hay menor incidencia de incendios, es porque hay un ensayo de un régimen de propiedad privada. Y es el tema de la reserva de biosfera maya en su zona de usos múltiples. Esta región de acá está bajo un modelo de concesión a comunidades forestales, a 20 comunidades forestales comunitarias y 2 empresas privadas, muy grandes, por cierto, que hacen manejo forestal, aprovechan principalmente caoba y cedro, que son especies de alto valor comercial, y pues han desarrollado todo un sistema de prevención y control de incendios forestales. Y entonces es algo muy interesante porque nos denota, ¿no?, cómo claramente cuando hay algún atisbo de propiedad privada, que dicho sea de paso, las concesiones forestales comunitarias también tienen ingentes cantidades de problemas y de obstáculos, y bueno, hay mucho estatismo ahí también, pero cuando hay algún atisbo de propiedad privada, pues de alguna manera se evita el impacto de este fenómeno, ¿no? El fenómeno de los incendios forestales, que obviamente en esta zona está muy ligado al problema del narcotráfico, por ejemplo, ¿verdad? Y a muchos otros fenómenos sociales, migración y bueno, y a otros fenómenos, ¿no? Que son sociales. Pero bueno, también esta parte, ¿no?, digamos, toda la parte costera, que es, pues mucha de esta parte del país está bajo un régimen de propiedad privada, pues básicamente ahí hay menos cantidad de incendios. Lo que pasa es que en esta región, pues es una región bastante más tropical y digamos, no se dan las condiciones, mientras que aquí, bueno, aquí sí, ¿verdad? Así que, pues ese era el tema que yo les quería traer y bueno, pues estos datos son datos muy recientes, ¿no? Por favor, señorita. Bien, ahora llegamos a retrotraer a Martín de Azpilicueta, pues el pionero en los análisis sobre qué ocurre con todo el oro y la plata que estaba llegando a España de las Américas. Concluyó que las enormes cantidades de dinero generaban inflación. Hoy en día el oro y la plata ya no son objeto de discusión como sistema monetario, pero sí como motivo de conflicto, ¿no? Que el problema de la minería, y por eso quise traer a colación el tema de la minería. Esto que ustedes ven acá es el mapa de los conflictos mineros que hay en América Latina. Alrededor de 58 conflictos en México, 10 conflictos en Guatemala, 49 conflictos en Chile, algo que me llamó la atención porque entiendo que Chile tiene una ley constitucional minera que genera algunas condiciones bastante más favorables para la explotación de cobre principalmente. Pero bueno, me quise traer este tema a colación porque me parece que, para empezar, soy un fiel creyente del patrón oro clásico y creo que nuestros sistemas monetarios debiesen de volver a este patrón. Pero es interesante que, bueno, si no hay producción de oro, de plata y de otros metales preciosos, porque la actividad minera, ¿verdad?, está de alguna manera limitada, está restringida, sobreregulada o prohibida en la mayoría de los casos. O sea, aquí en Guatemala ya realmente hay muy pocos proyectos mineros y los pocos que hay en activo son foco de conflicto socioambiental, ¿no? Y quizás es porque el régimen de propiedad, pues es un régimen de propiedad estatal, basado en el sistema de regalías. Y pues bien, de esa cuenta existe un Ministerio de Energía y Minas, una ley de minería, una ley de hidrocarburos, y bueno, una serie de legislación perversa que no permite que la riqueza que subyace en los territorios pueda ser una riqueza que pueda ser aprovechada por los dueños
del suelo, ¿no? Sino que, pues bueno, ahí los costos de transacción en términos de gestión de licencias, corrupción, mordidas o coimas, bueno, y todo esto que da lugar a los conflictos que ya sabemos. Así que creo que los padres salamantinos, pues bien, nos alumbran hacia la necesidad de transitar a un régimen de propiedad privada del subsuelo. Por favor. Bien, ya creo que voy terminando, aunque bueno, este es un tema muy interesante, a mí me ha generado muchísimo interés el salto cualitativo en términos de buen desempeño ambiental que ha tenido China en los últimos 20 o 30 años. Y quise traerlo a colación a propósito del padre Francisco de Vitoria, que me parece que es, pues además de ser el fundador de la Escuela de Salamanca, es quien sintetiza, ¿no? Y quien pues logra hacer una síntesis completa de todas las enseñanzas de los padres salamantinos. Fue el pionero de lo que hoy conocemos como derecho internacional y aportó sobre muchos aspectos teológicos, morales y económicos. Y bueno, ahí vemos el tema de los derechos individuales, la propiedad privada, el mercado, el comercio internacional. Y pues me pareció interesante, a propósito de todo este bagaje de enseñanza que nos trae el padre Francisco de Vitoria, a el buen desempeño que China ha venido demostrando con el pasar de los años, especialmente en la última década o las últimas 2 décadas, y de cómo la curva ambiental de Kuznets, que ha sido una aplicación que han hecho 2 economistas de apellido Grossman y el otro es Kruger y Grossman, pues tal parece, y los datos apuntan a que la China, dado que está incrementando su ingreso per cápita en los últimos años, ya hoy creo que ronda los $15,000 al año, pues ya está llegando a lo que se conoce como el turning point, ¿no? O al punto de quiebre, en el cual ya existe tal nivel de riqueza que, pues, una vez se ha degradado, digamos, en esta etapa del crecimiento económico, se ha degradado y se ha contaminado, pues hay un momento de punto de quiebre en el que, sin detenerse el incremento en el ingreso per cápita, la polución, la degradación del medio ambiente empieza a descender considerablemente. Y eso es ya lo que algunos economistas del American Enterprise Institute, que es uno de los documentos que pude revisar, pues vienen demostrando, ¿no? Que ya la China pues ya está llegando a ese punto. Y esto pues bueno, creo que se hace evidente. Les traje, digamos, estas imágenes de la contaminación por materia particulada 2.5, que es pues es un tipo de partícula muy pequeña, medida en micrometros, eso es 2.5 micrometros, y pues básicamente pues demuestra un declive constante, ¿no? Y de cómo, bueno, esto es Beijing, cómo en el año 2012 pues se medían alrededor de 72 unidades de estas partículas contra las 29 que se miden en el año 2024, ¿no? Habrá que seguirle la pista a China porque sigue siendo un paradigma desde el punto de vista político, obviamente, y eso seguramente da para hablar muchísimo más, pero me parece que desde el punto de vista ambiental es un caso de estudio muy interesante, muy importante. Por favor, esta imagen que ustedes ven acá, así muy rápida, es la imagen de la contaminación del aire que hay en la China al día de ayer a las 4 de la tarde. Y bueno, pues vean, toda la parte pues está en amarillo y en rojo, ¿no? O sea, está con buenas y con moderadas condiciones en la calidad del aire. Es sumamente interesante, ¿no? Cómo es que se está logrando pues el aire, la calidad del aire que en nuestras ciudades y en nuestros países tanto falta, especialmente en las urbes, ¿no? Así que esto es sumamente interesante. Por favor, sí, pregunta, pero solo porque me llamó la atención
en esa gráfica algo similar a lo que mostraba con incidencias de incendios. También se ve muy marcada la división. ¿Hay alguna explicación de desarrollo urbano? ¿Qué tipo de bueno, lo que pasa es que en China los fenómenos de apertura y lo que llama Ronald Coase las reformas al margen y todo el tema de las zonas económicas especiales ocurrieron primero en la región sur de la China y después gradual y progresivamente fueron avanzando hacia el norte. Es probable que sea por ese fenómeno, que por eso en el norte todavía no está tan desarrollado, ¿no? Aunque es interesante que la China hoy por hoy está plantando el bosque tal vez más grande del planeta en la zona norte y está hablando ya de algo así como el Green Belt, que es un cinturón verde que está plantando incluso en áreas desérticas para evitar el problema de los vientos que vienen desde el Oriente Medio. Así que bueno, de pronto ya hay un tema ahí, un tema que está relacionado con eso, ¿no? Y bien, este es el último tema. El último tema que me quise traer a propósito de Francisco Suárez, quien pues en estas dos obras, ¿no?, nos habla del derecho natural y de las leyes, y me parece que es un tema relevante para terminar con el asunto del buen desempeño ambiental y de cómo pues al final nuestros regímenes jurídicos, nuestros ordenamientos jurídicos pues no abonan en lo absoluto al buen desempeño ambiental de nuestros países. Las leyes ambientales imponen coercitivamente actitudes que son contra natura e incentivos que no se corresponden con las leyes naturales, como la ley de la oferta y la demanda, ni la ley divina, ¿no? Se contradicen, de hecho. Y pues bien, hay muchísimas leyes en nuestros países, ¿no? Yo quise traer a colación, si me ayudas por favor con la siguiente diapositiva, quise traer a colación este mapa que me encontré, muy pero muy bueno me parece, del monitor legislativo. Alrededor de 2038 leyes ambientales vigentes acumuladas por país en América Latina entre el año 1876 y el año 2025. Me parece interesantísimo, ¿no? El país con más cantidad de leyes ambientales es Paraguay. Qué curioso, ¿no? Bueno, es un país relativamente pequeño, ¿no? Digamos, en términos territoriales. Luego le sigue México con 133, luego Colombia con 131, Costa Rica con 125. Bueno, que Costa Rica se vende muy bien, no sé si aquí hay algún tico, pero, ok, bien, Costa Rica se vende muy bien en temas ambientales. Yo discrepo un poco con el asunto, pero me parece que bueno, habría que preguntarse si están bien, digamos, en ese tema por las leyes o a pesar de la enorme legislación o cantidad de legislación. En Guatemala tenemos alrededor de 87 leyes ambientales. Claro, por ley se cuentan las leyes y los reglamentos. Por ejemplo, en Guatemala la ley forestal tiene alrededor de 18 reglamentos. Reglamento del transporte nocturno, reglamento del mangre, reglamento de motosierras, reglamento del chicle, reglamento de regentes forestales. En fin, son una cantidad de reglamentos. Y después los acuerdos de gerencia, que es la institución que administra los bosques del país. Y así la ley de áreas protegidas, y así la ley de protección y mejoramiento del medio ambiente, en fin. Y por eso yo sí creo que el gran trabajo que tenemos pues los liberales clásicos y conservadores, pues es justamente el derogar estas leyes, ¿no? Buena parte de estas leyes entorpecen el buen desempeño ambiental porque entorpecen el crecimiento económico, entorpecen el comercio, entorpecen los mercados, el comercio internacional, entorpecen la justicia y por tanto no podemos crear las condiciones favorables que permitan pues gestionar mejor nuestros recursos económicos de origen natural. Así que bueno, esto puede dar muchísimo, seguramente muchísimo a discusión. Yo creo que si me permites la última, por favor. Sí, ahí está el muchas gracias y termino con esta frase de Francisco de Vitoria, ¿no? El orbe entero que en cierta manera constituye una república tiene poder de dar leyes justas y convenientes
a toda la humanidad. Y yo creo que eso es lo que nos corresponde. Yo por eso creo fervientemente pues, en un proceso político orientado a derogar las leyes que estorban al crecimiento y a la prosperidad de las naciones, y creo que en consecuencia nuestros países van a gozar de un desempeño ambiental más sano. Y yo creo que ese es el eco de la Escuela de Salamanca. Muchas gracias. Hace unos par de meses salió un documento horrible de los obispos latinoamericanos sobre la minería. ¿Saben? Ahora sí, y algunos de ustedes, ¿hubo alguna reacción, algún estudio que conozcan contradiciendo la tontería que dijeron? Perdón, tontería. Yo en El Salvador hace unos años, el arzobispo